saben? Pues no, sí, habíamos pensado en renal, solamente que, o sea, planeamos hacer una maqueta donde se lleva a cabo las 4 fases, pero todavía no nos ponemos todo. Entonces, pero ya vamos a pasar. ¿No se van a quedar con renal? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a terminar esta parte de pulmonar, que nos quedaba ahí pendiente de cardio, ¿no? Entonces, nos faltaría esta parte donde nos habla de lo que es una relación que hay entre la ventilación y la perfusión. La ventilación, pues ya mencionamos aquí que son el aire que entra entre los pulmones. Y también tenemos la perfusión, que es lo que se requiere para poder hacer el intercambio, pues se requiere que haya capilares alrededor del alveolo. Entonces, por minuto, a partir de lo que le llega del gasto cardíaco. Entonces tendríamos que ubicar que perfusión, pues es todo lo que viene a partir de las arterias, ¿no? Arteria pulmonar que finalmente se capilariza, que sale de esto, sale pues, del ventrículo izquierdo, ¿no? Derecho, perdón, ventrículo derecho, sale a la pulmonar, va hacia el alveolo y ahí es donde se hace su red capilar que viene y envuelve a cada uno de los alveolos. Luego surgen las venas pulmonares que están en capilares y que luego después llegan a la aurícula izquierda como 4 venas pulmonares hacia la. Y bueno, entre ellos se realiza el intercambio de gases. Como ya lo habíamos visto, esta relación se considera como un índice que es de 0.8, ¿no? En cuestión de la ventilación y la perfusión. En el sistema capilar, solamente tiene células endoteliales. Y bueno, sí hay que identificar que a la hora que se hace la ventilación, pues no se ventilan todas las áreas de la ventilación, ni tampoco la perfusión. Entonces, para eso están estas zonas que se llaman zonas de West, donde se dividen en 3, ¿no? Zona 1, zona 2 y zona 3, que sería la parte superior, la zona 1, la parte media, la zona 2 y la parte inferior, la zona 3, ¿no? Entonces vemos que en esta zona, tenemos que en esta zona 1 hay una ventilación importante, que incluso cuando ustedes ponen el estetos ahí se escucha bastante ventilado y hay una reducción de la perfusión. Así como hay muy buena ventilación, la perfusión no está a la par de esta ventilación. Entonces, por efecto de gravedad, ¿no? El efecto de gravedad hace que el aire suba, ¿sí? Y bueno, ahí hay menos perfusión, aunque sabemos que los alveolos tienen un red capilar, ¿no? Entonces, esto se llama prácticamente como espacio muerto fisiológico, porque solamente tiene una distribución importante de aire con muy poca perfusión. O sea, prácticamente dice que no hay difusión, muy poco flujo. Entonces, esta es como la característica de esta zona, que es la parte superior. La zona 2 o la zona media, ahí sí hay una presión arterial y venosa que está generada que genera pues la presión arterial para favorecer una difusión, ¿no? Tanto de gases como de perfusión. Entonces aquí llega bastante ventilación, pero también hay una mayor perfusión y por lo tanto una hematosis. La hematosis es el intercambio. Aquí la presión es mayor en relación a la presión que está acá, que es de 10 y aquí es de 25. Entonces aquí sí hay un flujo mayor intermitente para hacer el intercambio de gases. Y la zona 3, esta zona es muy bien perfundida en la parte de la base, menos ventilación. Aquí la hematosis sucede con una diferencia de presión mayor y hay una mayor presión para la perfusión.
y esto sucede pues en alvéolos incluso más pequeños con flujo continuo y que tienen además una muy buena percusión. Incluso vamos a ampliar este. Y este sería el espacio muerto alveolar, donde está bien ventilada pero no tan bien profundida. Esta está en condición, aquí está la presión alveolar y la presión venosa. Aquí es intermitente porque viene por diferencia de presión, entonces pasa, pero aquí es una adecuada, mayor ventilación y mayor perfusión, porque está determinada por ambas presiones. Y en esta, aquí tenemos la presión arterial, aquí está aumentada. Habíamos mencionado que aquí es de 10, aquí es de 25 y aquí es de 33. Nada más que aquí es la presión alveolar es mayor que la presión venosa y mayor que la presión arterial. Entonces, aquí hay una mayor perfusión. Esto lo vimos acá, ¿verdad? En la zona 1, la presión alveolar es menor, aquí es intermitente y aquí es continua, en relación a la perfusión. También aquí hay fuerzas de Starling en el pulmón que nos permite que también se produzca movimiento de líquido a partir de lo que este es el alveolo y este es el capilar. Entonces, a partir del capilar tenemos también diferentes presiones, que sería la presión hidrostática. ¿Sí la alcanzan a ver ahí? Esa es la presión osmótica. La presión hidrostática es de 7, la presión osmótica es de menos 28. Y bueno, aquí tenemos también la presión intersticial de menos presión para poder hacer la diferencia se las voy a poner más alto. Entonces esta es la presión hidrostática en el capilar, esta es la presión osmótica, esta es la presión coloidosmótica de menos 14 y esta es la presión hidrostática de menos 8. Entonces tenemos que cuáles son las que están a favor de que haya un fase, o sea, la hidrostática, la intersticial y la coloidosmótica. Entonces, si lo sumamos, ¿cuánto nos da? Hidrostática de mónica. ¿La hidrostática y la osmótica? Es de la hidrostática más 7, tenemos menos 8 de la hidrostática y menos 14, perdón, de la coloidosmótica. Menos 15. Tú arréglalo. Hazlo. Dale. Hazlo. Dale. Salud. Gracias.
la coloidosmótica dentro del capilar nos da 1. Entonces la diferencia de que también permita el paso es de 1. Entonces 29 menos la 28 sería supresión media de filtración, que sería de más 1. Entonces lo que apoyaría esto además es la bomba linfática, ¿verdad? Que también permite hacer intercambio de lo que no se puede pasar a la parte venosa, más bien con macromoléculas. También tenemos la circulación, identificaron que la circulación de alta presión y bajo flujo, pues es la que está a nivel del lago bronquial. En los bronquios terminales y tejido de sostén, que nos da mucho también la circulación nutricia, y que es la circulación sistémica, que viene a partir del ventrículo izquierdo. Pero la circulación de baja presión o alto flujo es la que va hacia la arteria pulmonar, capilares arteriales pulmonares, y es la circulación pulmonar funcional, ¿verdad? Para hacer el intercambio, y pues aquí se hay sangre poco oxigenada, y bueno, las funciones es que es de reservorio, porque pues bueno, manda la sangre a través de también vasos de capacitancia, es un filtro porque hace la hematosis, también tiene efectos inmunológicos, porque recuerdan que ahí mencionamos que hay macrófagos, y es metabólica porque se acuerdan que también ahí tenemos la activación de la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina, y entonces esto genera pues, otros también mediadores como pradicinina, serotonina, prostaglandina, adrenalina, dependiendo de la necesidad de la activación inmunológica. Esto es importante también que se identifiquen lo que son las presiones pulmonares, porque la presión pulmonar, incluso les digo cuando tengan que meter catéteres, pues ustedes se van a ir dando cuenta y les van midiendo con fluoroscopía, pueden ir identificando y lo van a ocupar para hacer algunas pruebas. Tenemos en la presión sistémica es 120/80, ya saben por qué sale 120/80. Si ponemos estos catéteres es como se pueden medir las presiones, por ejemplo la presión pulmonar 25/8, se acuerdan que habíamos mencionado que puede ser 25/8 o 25/10. La presión de la aurícula derecha, si vamos metiendo el catéter, ¿sí? Aquí nos puede dar esta presión 7 a 8 milímetros de mercurio, y tan solo medir la presión pues nos va dando idea de qué cavidad vamos pasando. La presión ventricular, que tenemos aquí es 25, la presión capilar de enclavamiento en cuña pulmonar, que es cuando pasa aquí, también es de 7, y la presión capilar pulmonar y la presión auricular izquierda, pues es parecida, igual. Y la presión auricular izquierda es, cuando llega acá es de 5 a 7 milímetros de mercurio, que dice que es igual a la de enclavamiento. ¿Qué significa presión de enclavamiento? Miren, aquí están las presiones a nivel de la aurícula derecha, 25/8 o 25/10, ¿no? Va pasando hacia la presión de la aurícula, y luego también pasa a partir de las arterias, ¿no? Aquí está el capilar pulmonar, el alveolo, y también nos dice que es de 7. Enclavamiento es cuando viene como cuando coincide, pues, a partir de los ventrículos hacia el capilar pulmonar, y bueno, esta misma presión que se está manejando aquí, también se está manejando en la aurícula izquierda. A este nivel, también la presión arterial media pulmonar pues, se saca de la misma forma, aplicando esta fórmula, y bueno, nos da 13-16 milímetros de mercurio. Si se acuerdan cómo se saca esta presión arterial media,
¿cuál sería la presión arterial diastólica? Esa es la en el lado derecho del menú. ¿Cuál es la diastólica? Ay, sí lo tengo. La sistémica 128 y la 125. Presión diastólica más un tercio de la diferencial. El distinto entre entonces la diferencial entre 25 y 8. Entonces, 5.6. Entonces, si le sumamos 8 más 5, nos queda 13, 5, 16. ¿No? Acá ya habíamos mencionado que es 93, aquí sería 13 milímetros de mercurio o 16. La regulación de la presión, aquí la resistencia vascular, en el oxígeno habíamos mencionado que a nivel del alveolo pues son 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y que bueno, puede haber una causa de vasodilatación, por ejemplo en el caso de liberación de óxido nítrico o acción de la óxido nitrógeno sintetasa, y esto puede hacer que se modifique, ¿sí? Aquí está la presión y bueno, esto generaría vasodilatación. Cuando tenemos presión de oxígeno de 70, generalmente, cuando tenemos bien ventilado, generalmente hay liberación y eso genera vasodilatación. Cuando está menos ventilado, vamos a ver que hay datos de vasoconstricción y eso puede favorecer alteración en el intercambio. Entonces, ahí se produce vasoconstricción porque hay una reducción del óxido nítrico en células endoteliales y porque se aumentan las sustancias vasoconstrictoras en respuesta a la hipoxia. Entonces, no son las endoteliales. Entonces, también tenemos liberación de noradrenalina tratando de que se haya una mayor ventilación. Estos son importantes. Este es la angiotensina 2, que también es un vasoconstrictor potente, y el tromboxano A2, que también nos genera mayor vasoconstricción y que se libera en respuesta a que se tendría que mejorar la circulación. Entonces, esto genera también además una respuesta sobre el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Donde aquí tenemos un mayor efecto a nivel sistémico del sistema nervioso simpático y que a nivel sistémico, ¿qué esperaríamos con el simpático? El que se tenga mayor cantidad de oxígeno o no va a favorecer que se pueda modificar la perfusión. Si hay vasoconstricción, aumentaríamos el diámetro de la barrera de intercambio de gases. Si hay vasodilatación, estaría más fuerte, permitiría mejor el paso de intercambio de gases. Entonces, por eso tendríamos que considerar que siempre debe estar muy bien perfundido para favorecer este intercambio, porque si empezamos a tener datos de hipoxemia, que por eso también se vieron a los pacientes de COVID, ¿no? Que había mucha afectación a este nivel, y pues bueno, veíamos pacientes con hipoxemias importantes y muchos cayeron con muerte súbita, ¿no? Entonces, además de que hay esta liberación a nivel local, tenemos la estimulación a nivel periférico con el sistema nervioso simpático que nos da viaje a nivel sistémico, todavía con reducción, ¿no? El sistema nervioso simpático, sobre qué receptores actúa a nivel endotelial. ¿Cuál sería su efecto? ¿Y por qué tendría que estar esto?
cuáles son los receptores y el neurotransmisor que se liberan en respuesta a la activación del sistema nervioso simpático. Los alfa, los betas. Ajá, pero ¿cuáles estarían ahí? Hay alfa y hay beta, ¿sí? Y a nivel sulorizo, Alfa 1, ¿no? alfa 1, Para una vasoconstricción y aumentar el ritmo. entonces sería alfa 1, generaría vasoconstricción. El objetivo también es aumentar la presión arterial sistémica con para que pueda llegar mayor cantidad de oxígeno y bueno, nutrientes a los tejidos, ¿verdad? En este caso al pulmón. Pero entre más mayor vasoconstricción, pues menos se favorece la ventilación, ¿sí? Entonces, por eso hay que dar vasodilatadores, broncodilatadores, perdón, y vasodilatadores, ¿sí? Entonces, en el feto, la resistencia venosa pulmonar están aumentadas, por ejemplo, en datos de hipoxemia, ¿sí? En el neonato, aunque aquí no es tan importante para el feto, porque es más resistente, incluso produce un efecto Bohr, porque la mamá le oxigena bastante. Entonces, pero sí, ya en el neonato ya que es el que nace, tendríamos que tener 100 milímetros de mercurio para que esta resistencia esté disminuida y se favorezca una mayor perfusión. Sí, y la disminución del oxígeno, o sea, aquí a nivel vasoconstrictor, digo, a nivel pulmonar, el que hay una reducción del oxígeno produce vasoconstricción. A nivel periférico, si hay una reducción, se puede producir también una vasodilatación sistémica, o sea, está en contraposición. Tendríamos que ver que debemos mejorar tanto. Estos dos factores son los que intervienen también en la presión arterial y para que haya una adecuada perfusión de todos los tejidos, pues tendríamos que regular ambas. Entonces, bueno, aquí vemos que cuando están aumentadas las presiones pulmonares, pues nos da presión y hipertensión pulmonar, ¿sí? Y bueno, podemos tener hipoxia, insuficiencia cardíaca izquierda, que también favorecería, ¿no? Este tipo de alteraciones en el ejercicio pulmonar, por ejemplo, en enfisema, en fibrosis, que también generarían datos de hipoxia, como embolias pulmonares, porque bueno, sabemos que no se alcanzaría a perfundir adecuadamente, entonces serían datos de posibilidades de generar hipertensión pulmonar. Entonces, pues aquí las presiones son importantes y que estas se pueden modificar incluso por las modificaciones de los gases y liberarían sustancias tratando de hacer una regulación. Entonces eso es lo que tendríamos que considerar a la hora que tenemos que valorar una adecuada perfusión para que haya una adecuada ventilación. Entonces, no sé si quieran agregar algo. ¿Sí? ¿Recuerdan que nos quedó pendiente de lo de vascular? ¿Lo de venas? Bueno, las venas, ¿cuál sería su función? Las arterias debemos que Servir como tengan retorno. una distribución con respuesta de resistencia y que tienen cierta flexibilidad a recibir para hacer una distribución adecuada. Las venas, ¿cuál sería la función? Aquí está lo del corazón, ¿verdad? Están las arterias, producen la microcirculación y
y ya vimos cómo es que se regresa todo hacia las venas. ¿Cuál es su función de las venas? Servir como retorno de la sangre desoxigenada hacia el corazón. Pues el transporte de, podemos decir, metabolitos y CO2, ¿no? De regreso, tanto a los órganos de excreción como al corazón. ¿Qué más? Que tiene una capacidad mayor de almacenar sangre que las anteriores. Entonces es capacitancia, ¿verdad? Se sirve como reservorio, nada más transporta la sangre para volver a oxigenar y para eliminación de metabolitos. Entonces son reservorios de sangre en pequeñas y grandes cantidades, porque tiene esta capacidad de capacitancia, de distensión y de mantenimiento de la sangre. Entonces esta la mantiene de acuerdo a las necesidades corporales y pues también regula gasto cardíaco. ¿Se acuerdan por qué regula gasto cardíaco? Tiene que ver con el retorno que realiza desde la vena cava a la aurícula derecha. Y que el retorno venoso cuando llega al corazón se llama. ¿Cómo se llama? Porque es gasto cardíaco. Tendrá latido y nomás es esto, porque sería volumen latido. Ah, sí, es volumen latido por frecuencia cardíaca. Entonces, eso es el gasto cardíaco y nos da el retorno venoso que favorece a nivel de la precardia. ¿Qué significa? ¿De qué forma regula gasto? Si dijimos que cuando llega es la precarga. Yo terminaba que el retorno venoso determina la contracción auricular y la distensibilidad ventricular. Determina la contracción auricular y la... Y eso significa que es el volumen, ¿no? Entonces el volumen, la precarga es el volumen de este retorno que está llegando a la aurícula y que va a depender de si es un poco o si es mucho, la distensión y la cantidad de volumen que va a manejar hacia adelante o en eyección el corazón. Podemos medir la presión venosa central. La presión venosa central, ¿dónde se mide? No sé. Salud. Gracias. Así como medimos presiones arteriales, bueno, ¿cuál sería esta presión venosa central en donde se mide? ¿Se podría medir en la desembocadura de las venas cavas con la aurícula? Está la vena cava hacia la aurícula derecha y la presión ahí debe ser de 0, igual a la presión atmosférica. Entonces, esta presión venosa central nos debe informar que si está aumentada, ¿no? Puede aumentar hasta 20-30 milímetros de mercurio. Esto significa que estamos teniendo acumulación de sangre, o sea que la sangre se está yendo de forma hacia atrás, o sea que este retorno venoso no está siendo suficiente porque no está pasando la aurícula, está aumentado, ahí hay como un estancamiento de sangre. Si está aumentada, nos está hablando de que la bomba no puede inyectar hacia adelante y eso hace que las presiones se acumulen hacia atrás y eso estaría hablando de una insuficiencia cardíaca. O pues, transfusión sanguínea, porque bueno, estamos aumentando también el volumen y aumentamos el trabajo del corazón. También si la vemos que está más abajo, de -3 a -5, entonces tendríamos que hablar de que hay un bombeo importante o vigoroso. Eso está haciendo una expulsión hacia adelante mayor o porque hay también una hemorragia grave. Entonces estamos disminuyendo el volumen que le está llegando y se está inyectando, pues eso nos lleva a que la presión venosa central sea con presiones negativas. Entonces la resistencia venosa pulmonar es muy poco cuando está distendida, podemos casi 0,
Y la mayoría de las grandes venas siempre van a estar comprimidas. Entonces, siempre van a estar comprimidas las que están a nivel del corazón, que serían las grandes venas, que sería lo que nos daría esta presión venosa central, que no debería de estar ahí acumulada la sangre, ¿no? Porque si se acumula o se reduce, pues nos daría este efecto mencionado. Entonces, también tenemos aquí, y a partir del corazón, que es donde tenemos la presión venosa central, que es de 0, vamos a ubicar que hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo, en la medida que la sangre se inyecta del corazón, porque aquí es 0, hacia la circulación vamos a ver que se va a ir aumentando la presión por la gravedad. Y hacia arriba nos va a dar presiones negativas. Generalmente hacia arriba todas las venas están colapsadas, ¿no? Entonces, aquí la presión en la superficie, esta presión se maneja como presión de superficie de agua, que es igual a la atmosférica, y va a aumentar 1 milímetro de mercurio por cada 13.6 milímetros de distancia por abajo de la superficie. Si aquí es 0, entonces cada 13.6 milímetros se va a aumentar 1 milímetro de mercurio. Si se fijan, en la medida que va bajando, vamos teniendo presiones positivas, aquí en el tórax de 20, aquí en el segmento inferior proximal de -40 y en la parte más distal de 80, perdón, 60 y 80. Entonces la presión venosa es más en la parte de los pies, ¿verdad? Es de 80. Del corazón, esa es la suma que nos está dando de cada 13.6, aumentando 1 milímetro de mercurio. Entonces del corazón a los pies son 80. Y del corazón hacia arriba nos va a dar presiones negativas, ¿verdad? Entonces vamos viendo que a nivel del cuello, ¿verdad? Puede ser 19-20 en la cabeza, 35, -35, -40, y si está en el brazo arriba, ven que puede ser hasta -60. Entonces, por gravedad. Entonces, así igual, va aumentando cada 13.6 milímetros hacia arriba, pues va siendo -1 milímetro de mercurio, afectando la presión negativa. Excepción, ¿verdad? Esa presión negativa en senos de la dura, ahí es donde es un poco menor, porque ahí está como distendido por la cavidad ósea. Entonces ahí se puede manejar realmente una menor presión negativa, ¿no? Como sería de -10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando midan las presiones venosas, pues así, si de pronto en lugar de meter el catéter hacia abajo, se va hacia arriba, pues va dando presiones negativas. Cada vez que pasa o se hace la pulsación, pues se abre en este caso los vasos, pasa la sangre, pero luego otra vez se vuelve a colapsar. El retorno venoso, ¿no? Es esa cantidad que fluye desde las venas a la aurícula, y también se llama mecanismo de Franz Starling, porque va a estar regulada por el metabolismo tisular. Si aumenta la tasa metabólica del tejido, pues aumenta la resistencia venosa. ¿Qué significa que se aumente la tasa metabólica del tejido? Estamos hablando de qué. Intercambio gaseoso. ¿Vale? El intercambio gaseoso se requiere más oxígeno. Pues sí, porque también va a aumentar perfusión, ¿verdad? Yo supongo que con este metabolismo acelerado, pues entre más metabolismo más haya, pues tiende las células del tejido a excretar más desechos. Entonces, por eso las venas tienen que, bueno, la sangre venosa pues tiene que fluir más, por el hecho de que hay más desechos que excretar al exterior. Porque activamos y aumenta la tasa metabólica, porque estamos aumentando también el efecto catabólico, ¿no? Que como tú comentabas, efectivamente con toda la presión sobre tejidos y la utilización de los mismos, ¿no? Entonces estaríamos teniendo un efecto simpático, y esto también favorecería que se aumentara, hubiera una vasoconstricción, ¿no? Y eso
favorecería también una mayor transporte hacia la aurícula derecha y esto aumentaría el retorno venoso. Se aumenta el retorno venoso, eso significa que hay una mayor extensión del miocardio, que está llegando más cantidad de sangre, mayor inotropismo, porque si se están extendiendo las fibras, pues esta viene de regreso y hace una fuerza de contracción mayor y mayor volumen de eyección. Ese volumen latido puede aumentar de forma inicial cuando se aumenta toda la tasa metabólica. Que si sigue aumentada la tasa metabólica y seguimos haciendo una inyección enérgica y con más frecuencia, pues vamos a ver que después va a haber una menor salida de volumen latido, porque como no nos estamos esperando que se llene bien el corazón, pues eso disminuye el volumen latido y aumenta resistencia. Bueno, también de eso yo he visto que por la cantidad que aumenta, bueno, que llega mayormente a la aurícula por el aumento de frecuencia cardíaca, a la larga ocurre una disminución del diámetro ventricular por una hipertrofia del músculo y eso disminuye la cantidad de sangre que puede pulsar. Entonces, ¿Y eso disminuye la cantidad de sangre que puede salir del corazón. cuando hay una hipertrofia? Sí, incluso cuando hay una hipertrofia, esto también puede causar una reducción efectivamente en la función de inotropismo y bueno, puede causar incluso insuficiencia cardíaca y provocar un choque cardíaco. Pues el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Lo que le llega por retorno venoso pues es lo que finalmente va a eyectar. Y bueno, es uno de los factores que controla el retorno venoso y también al gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco elevado es porque hay un retorno venoso elevado y viceversa. Y bueno, aquí entra ya también la ley de gravedad, donde nos dice que la gravedad causa diferencias en la presión hidrostática cuando ocurre una diferencia de la altura. Entonces, si hay una incorporación súbita de acúmulo de sangre en piernas, pues disminuye resistencia venosa y volumen latido, que por eso comentamos que si estamos mucho tiempo parados, de pronto eso hace una éxtasis de sangre a nivel de los pies y bueno, eso genera que entonces la sangre que se está regresando sea menor. Encima si hay una insuficiencia valvular, entonces eso genera que entonces le llegue menos sangre al corazón, haciendo una reducción de retorno venoso y por lo tanto de gasto cardíaco. Una vez que sucede esto, bueno, también puede suceder aquí la compensación de los vasoreceptores arteriales. ¿Se acuerdan qué hacen los vasoreceptores arteriales? Estamos identificando que sucede esto. Viene como mecanismo regulador la activación de los vasoreceptores. ¿Y qué van a hacer? ¿Dónde están los receptores y qué función estarían identificando? En el seno, cuerpo carotidio y en la aorta, en el callado aórtico. En el callado aórtico. ¿Y ahí qué identificaríamos? Son de... Está habiendo una reducción hay una éxtasis a nivel de las piernas y esto generaría. disminución de presión. Entonces se identifica una disminución del volumen, hizo una disminución de la presión y eso generaría que los vasoreceptores generaran una estimulación a nivel del centro cardíaco, a nivel donde está el centro cardíaco y que estimularía. Lo mismo de la clase pasada, estimularía... Está en el mundo aquí, ¿no? Está en el bulo. Activaría... Activa el nervio vago Con sus referencias. para activar el corazón y que haya una... Pero ahí a nivel de centro cardiomotor, ¿qué parte estimularía? Se refiere así a una parte excitadora o inhibidora. Porque si estamos teniendo
tendrían que hacer los vasoreceptores, sobre qué zona haríamos la estimulación. Aumentaría el diámetro de las venas para aumentar el flujo sanguíneo. Entonces haríamos la estimulación sobre el área vasoconstrictora, que mandaría su eferencia. ¿Cuáles serían las aferencias? ¿Qué eferencias para mí? Una pregunta. Así como fueron aferencias, también son sus eferencias, ¿no? ¿Cuáles son las eferencias que nos darían estimulación y cómo lo harían? Para que entonces se minimice esta caída y se favorezca una mayor retorno venoso, por lo tanto un gasto cardíaco adecuado. ¿Sí? ¿Se refiere a los receptores de volumen o de baja presión? ¿En dónde, perdón? Los receptores de volumen o de baja presión. O sea que... Antes de eso, porque si estamos haciendo ya a partir del área vasoconstrictora, mencionamos que hay unas vías, ¿no?, que llegan a dos órganos, a dos tejidos, de forma más importante. ¿Y qué van a hacer ahí? Además de los receptores de volumen, pues sí, aunque ya en este momento están disminuidos. Y los de volumen pues actúan más cuando hay un incremento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas eferencias? Tenemos dos. ¿Cuál? Simpático. Son unas áreas simpáticas, entonces estaría donde para poder aumentar. Es en los nodos, ¿no? Los nodos, no. ¿No? ahorita Bueno, los intentamos estimulamos. que se aumente la presión arterial. Ajá. Entonces, sería sobre. El simpático liberaría noradrenalina sobre los receptores alfa adrenérgicos de las venas. Pues sería hacia alfa en venas y sobre corazón Beta. en los beta. Uno. Beta no, ¿verdad? Entonces aumentaríamos gasto cardíaco, porque es gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca. Entonces sería el gasto cardíaco, lo que se aumentaría. Si aumentamos gasto cardíaco, vemos que presión arterial es gasto cardíaco por resistencias periféricas. Entonces, si está aumentado el gasto cardíaco y además aumentamos resistencias porque el estímulo del alfa hace vasoconstricción, pues aumentaríamos presión arterial, ¿sí? Incluso otra de las formas como haríamos esto es la angulación de la cabeza abajo de la mesa, va a incrementar retorno venoso y volumen latido. Cuando estén ahí en cardio y vean las crisis de hipoxemia, ¿sí?, una de las cosas que deben hacer es hacer esta angulación para rápidamente hacer como un cortocircuito, no esperar a que pase toda la circulación. Entonces le ayudamos poniendo a los pacientes la cabeza en la rodilla, ¿sí?, y hacemos que la sangre pueda fluir más rápido. Incluso ahí los van a ver generalmente, bueno, como pasa en la pediatría y en cardio, es muy frecuente que sea una de las maniobras que tengan que hacer. Se identifican datos de hipoxemia grave, ¿sí? Generalmente quienes están ahí son tienen problemas cardíacos importantes, ¿no? Entonces de pronto es una medida de urgencia que hay que hacer. Entonces les hacemos esa angulación de la cabeza, aparte de que hay que analizar por el bicarbonato, ¿no?, para evitar esta acidosis que se está generando y evitar que pueda agravar el problema. Bueno, algo parecido vimos con esta simulación, sobre todo de la disautonomía, sí, con el simulador. ¿Hay alguna manera de ver si es problema de las venas o es una disautonomía en el caso de una falla en el retorno venoso? Pues es que si hay afectación, es en todos los vasos, ¿sí? Puede ser en arterias y en venas, porque si incluso puede predominar la parte simpática o la parte parasimpática, o sea, es variable.
Por eso después hay que clasificar. Se clasifica, es una disautonomía porque hay una afectación del ingreso o de la entrada del sistema nervioso autónomo en regulación de toda la función cardiovascular. Pues entonces puede ser que predomine la parte simpática o predomine la parte parasimpática. Habrá quien maneje unas presiones bajas porque predomina más la parte parasimpática, que es la que es más frecuente, ¿sí? Pero también puede ser la parte simpática. Varía, si no está llegando adecuados circulación y no está regresando, se va a afectar gasto cardíaco y presión arterial. Entonces es que si había algo, podemos evaluar, sí se pueden evaluar, incluso a la forma de hacer la clasificación de cuál sería lo que predomina en la disautonomía. Pero miren, aquí se dice, si el gasto cardíaco fuese mayor que el retorno venoso, pues los pulmones podrían vaciarse rápidamente de sangre y eso no es posible, ¿no? Si el gasto cardíaco fuera, aquí es mayor, perdón, si fuera el gasto, aquí si es menor el retorno venoso, pues los pulmones estarían llenos de sangre, ¿no? Ahí sería una insuficiencia, aquí sería una hemorragia. ¿Sí? Porque aquí estamos teniendo una mayor pérdida a la inyección y dejaríamos poco volumen dentro del pulmón. Aquí estaría siendo menos eyección, por lo tanto habría más cantidad de sangre a nivel pulmonar, pudiendo generar incluso edema. Entonces, si hay una presión auricular reducida durante la fase de expulsión, lo que aumenta es la capacidad de las aurículas y contribuye a favorecer el retorno venoso. Si hay una presión disminuida, pues se llena más el ventrículo, aumenta la capacidad y hay retorno venoso. También hay, además de esto, pues tenemos otras bombas, ¿verdad?, que favorecen también que haya mayor retorno, como es la bomba torácica. Si hacemos inspiración, ¿se acuerdan que entraban ahí presiones? ¿Qué presiones había para generar? Se modificaban las presiones, ¿no?, a nivel tanto del alveolo como a nivel intrapleural, y eso generaba que se pudiera modificar la caja torácica, por ejemplo la inspiración, y ahí manejábamos presiones negativas sobre la pleura, eso significa que lo estaba jalando para hacer la cavidad torácica mayor, y eso hace que sobre las grandes venas se compriman, ¿sí?, porque estamos aumentando la cavidad torácica, entonces eso hace que los grandes vasos entonces se compriman porque se está aumentando y eso disminuiría. De inicio contribuye a que lo que está ahí en las venas pase más rápido hacia el corazón, entonces se promueve un retorno venoso al hacerles también la compresión de los vasos, se exprime la sangre y hace que el corazón tenga este retorno venoso. Por una parte es esta presión negativa, que es una presión como de succión, empuje sobre las venas que están hacia atrás, y eso permita que se produzca mayor retorno venoso al inicio. No sé si queda claro esto. Es lo de la bomba de inspiración. Sí, la bomba torácica. Porque se acuerdan que a la inspiración, pues entonces se amplía, eso genera que la presión intrapleural genere mayor negatividad porque hace una presión de succión, entonces eso hacia atrás comprime las venas y la sangre que está ahí, al comprimir, es como en un bolis, ¿no? Si le ponen ahí, le presionan y lo vuelta para arriba, pues eso generaría que se promueva el retorno venoso, ¿sí?, en la inspiración. Entonces, renueva aire alveolar, mantiene composición de gas esta bomba muscular respiratoria, ¿sí?, para hacer un adecuado intercambio por difusión. Entonces, en la inspiración promueve el retorno venoso, en la inspiración le impide, ¿no?, se hace una reducción, entonces ya no hay esa succión
adicional y bueno, no es que lo impida, sino que lo reduce. En una inspiración forzada, es lo que es la maniobra de Valsalva. Recuerden que se les pide, para hacer una maniobra de Valsalva, se les pide que hagan una respiración normal y luego intenten meter lo más que pueden de aire y cierren la glotis, dejen de respirar en ese momento. Es una maniobra de Valsalva. Eso significa que entonces vamos a hacer una inspiración y esto va a favorecer que entonces se promueva el retorno venoso. ¿Quién me puede hacer una maniobra de Valsalva? Por ejemplo, la tos, eso genera la defecación, justamente, eso genera una maniobra de Valsalva. Al tocar, se genera eso hace que entonces se reduzca, acuérdense que se reduzca el diafragma, ¿sí? Y aparte en este reflejo lo que se hace es comprimir los abdominales, ¿sí? Eso favorecería también un retorno venoso. Levantar objetos pesados, esto aumentaría la presión intratorácica, transmisión de presión a vasos y los colapsaría haciendo que el retorno se aumentara. También hay otra bomba que es la bomba muscular. Vemos aquí los músculos que están rodeando a las venas. Las venas además vemos que tiene válvulas. Entonces, al hacer la contracción se comprimen las venas y eso hace que el retorno sea mejor. Por eso cuando estamos mucho tiempo parados, pues hay que empezar a mover las extremidades para que se contraigan los músculos y entonces apoyemos el retorno. Entonces, la presión venosa es de 85 a 90, pues cuando hay contracciones rítmicas podemos manejar mejor el retorno y disminuir la presión venosa de las piernas hasta 25 o 30 cuando hacemos movimientos de contracciones rítmicas continuas. Entonces 60% de la sangre se encuentra en las venas, por eso es reservorio. Incluso dice que podemos tenerlo cuando tenemos un aumento del metabolismo en los tejidos, puede ser hasta el 20% y puede seguir funcionando mejor. Los reservorios específicos, por ejemplo el vaso, puede mantener 100 minutos, el hígado un poco más, incluso se puede aumentar el tamaño, venas abdominales 300, plexos venosos tiene un poco más porque se puede distender a la necesidad. Otros como el corazón, los pulmones, también tienen acúmulo de sangre que se puede mantener en forma de reservorio. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o quieran aportar algo. Sí. Bueno, es que yo cuando vi bomba respiratoria en un principio lo explicaba como la diferencia de presión de la caja torácica, pero más que es que usted dijo que esa diferencia de presión comprimía las venas de alrededor y eso los exprimía. Yo en un principio lo había visto que era más bien al momento de expirar la contracción muscular que generaba a nivel abdominal era lo que comprimía las venas para generar ese retorno venoso. Sí, tendríamos que tener, se hace la inspiración, ¿sí? Se comprime si hay de inicio y bueno, cuando hacemos la expiración, se hace una reducción y se hace una presión, se reduce la presión negativa, que también puede de inicio jalar la sangre hacia el retorno venoso. Gracias. Puede ser en ese momento. Se hace la compresión hacia atrás y luego viene una reducción del diámetro y se jala la sangre hacia el retorno. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es el sistema linfático, prácticamente son vías accesorias
Si se encuentran, vean, aquí está la red capilar y este sería la parte de los capilares arteriales y los capilares venosos, y esta sería, los verdes que vemos aquí serían los linfáticos. Entonces, ahí también, a través de estos, el líquido debe fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Lo que el sistema venoso no puede transportar, lo transportaría el sistema linfático. Entonces, transporta, por ejemplo, macromoléculas, como serían proteínas, y principalmente macropartículas de los espacios tisulares, que serían lo más esencial en este sistema. Serían macromoléculas. Tenemos que los canales, todos los tejidos tienen vasos linfáticos. Aquí tenemos, porque va junto con la microcirculación. Hay excepciones que en lugar de tener linfáticos se tienen canales prelinfáticos, como serían estos que están aquí, que podrían conectar sobre la microcirculación y no necesariamente pasar sobre los linfáticos. Por ejemplo, lo que es la superficie de la piel, algunas partes del sistema nervioso, endomisio del músculo y del hueso, es donde en lugar de tener esto tendríamos estos canales prelinfáticos que estarían ubicados aquí, como estos en el número 5. Aquí está la microcirculación, entonces aquí estaría. Y estos linfáticos, pues lo que no podría ir hacia el retorno venoso, pues lo tendríamos sobre los linfáticos. Entonces, el drenaje linfático se va a hacer sobre vasos linfáticos a nivel central. Vamos a dividirlo como mitad inferior del organismo, que se va a vaciar al conducto torácico. No sé si esto lo mencionaron en moto. Sería el conducto torácico, que a su vez el sistema venoso. Y este se va a encontrar en la unión de la vena yugular con la sutural. Ahorita lo vemos en el dibujo. Entonces, la otra es la mitad izquierda, donde integraría cabeza, brazo izquierdo y territorios del tórax, que sería el conducto torácico, otra parte. Y la derecha sería, o sea, los vasos linfáticos estarían ahí este conducto torácico central. Luego tendríamos esta subdivisión, la mitad derecha y el brazo derecho en algunos territorios del tórax, sería sobre el conducto torácico derecho, y esto sería sobre este conducto central. Aquí estaría vemos aquí la parte de la vena yugular con la subclavia. Entonces aquí estaría el conducto torácico y prácticamente drenaría toda esta parte del cuerpo sobre esta, y este es más pequeño, que sería el conducto torácico derecho, sería esta parte de la cabeza y el brazo, lo que vendría parte de esta parte del tórax hacia este conducto torácico derecho. Este es el más grande y este es el más pequeño. Entonces, la décima parte del líquido que se filtra de los extremos arteriales entran a los linfáticos y vuelven a sangre a través del sistema linfático. La cantidad de linfa por día es de 2 a 3 litros y va a absorber macromoléculas, entre ellas proteínas, y se va a hacer a través de filamentos que anclan el tejido conjuntivo a células endoteliales con forma de válvula. O sea, sería esto. Estos son los capilares. Vean que aquí están formadas por células epiteliales y vemos que aquí estas células epiteliales están como encimadas unas con otras. No sé si lo ubican. Entonces, estos van a funcionar, son como válvulas, pero son válvulas funcionales. Cuando aquí se aumenta la presión dentro, en el espacio intersticial, y aquí aumenta en relación a la presión que hay aquí dentro, entonces se abren estas válvulas para que entonces lo que está aquí pase hacia el interior del capilar. Son válvulas funcionales. La velocidad de flujo es de 120 litros por hora o 2 a 3 litros por minuto. Entonces, la formación de la linfa pues deriva del líquido intersticial,
tiene concentración de proteínas que alcanzan 2 gramos por decilitro. El hígado tiene 6 gramos por decilitro. El intestino 3 a 4 gramos. El conducto torácico de 3 a 5 gramos por decilitro. O sea, va variando dependiendo de algunos espacios el porcentaje de la cantidad de proteínas, pero en general en todo el resto de los tejidos 2 gramos por decilitro. La absorción de grasa también se absorbe aquí, 1 a 2% después de una comida copiosa y grasa, y puede contener también bacterias que se eliminan y se destruyen porque serían parte de las macromoléculas. Entonces, los factores que determinan este flujo, pues que el flujo linfático normal pues es escaso. Ahí dentro tenemos una presión de menos 6 milímetros de mercurio. Cuando la presión aumenta a 0 en el flujo linfático, pues entonces hay mayor presión fuera que dentro, pues eso hace que se eleve la presión hidrostática capilar. Por lo tanto, hay un descenso de la presión colosmótica del plasma, aumento de la presión del líquido intersticial, y eso hace que se aumente la permeabilidad de los capilares. Como estamos generando mayor presión fuera, entonces lo abrimos, empieza a haber intercambio de estas macromoléculas y esto generaría aumento de permeabilidad de los capilares. Cuando la presión intersticial es de 1 a 2 milímetros de mercurio en relación a la atmosférica, pues el flujo ya no aumenta, porque si ya aumentamos esta presión dentro del capilar linfático, pues entonces ya hay más presión dentro que fuera, pues eso hace que se cierre y que ya no haya flujo al interior del linfático. Entonces, esta presión va a aumentar, va a comprimir la superficie de los linfáticos de gran tamaño y va a impedir el flujo hacia los linfáticos. Entonces, la bomba linfática que va a generar pues, contracción intermitente en las paredes de los vasos linfáticos. El líquido se va a bombear a través de las válvulas y los factores externos pueden ser contracción del músculo esquelético circundante, que si va a aumentar la presión va a favorecer también el movimiento, y pulsaciones de las arterias o los linfáticos que también puedan generar compresión de los tejidos por objetos fuera del plasma, ¿no? Entonces todo lo que incremente la presión intersticial va a poder favorecer que se incremente el flujo hacia los linfáticos. Entonces, no sé si quede alguna duda o algo que quieran mencionar o agregar. Que no se haya considerado, que nos haya faltado. Entonces, con esto terminamos esto que me digan cuando hacemos la evaluación. ¿Sí? Hoy es jueves. Sí, yo creo que lo vamos a tener que hacer en sábado. Puede ser este sábado. Pues esta es. Díganme si están de acuerdo. ¿Se propone que sea este sábado? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces haríamos esta evaluación. Voy a necesitar que suban su práctica, que hagan la evaluación del electro, ¿sí? como se mencionó, y lo puedan subir. ¿Sí? Pues lo haríamos el sábado, ¿les parece a las 8 o a las 9? A las 8. A las 8. Bueno, entonces lo haríamos a las 8. 8 del sábado. Ay, no me quiero levantar temprano. Y mañana